Oiga, fíjense que nos acompaña. Y de verdad es un gusto que esté con nosotros Mónica Castellanos. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, José Luis. Encantada de estar con ustedes. Trae bajo el brazo su más reciente novela, Aquellas horas que nos robaron. El desafío de Gilberto Bosques, editado por Penguin Random House en el sello Grijalbo. Una novela que retrata la vida de Gilberto Bosques, que es conocido como el Schindler List mexicano, para que lo identifiquen, pero que tiene una dimensión propia y que no conocemos muchos en México. Es correcto. Gilberto Bosques ha sido pues una figura poco conocida. De hecho, eso fue lo que a mí me movió a escribir esta novela, cuando por casualidad me encontré un artículo en el periódico sobre un homenaje que le habían hecho. Y dije, bueno, ¿cómo yo no he sabido hasta esta fecha quién era Gilberto Bosques y todo lo que hizo? Entonces comencé a indagar un poco más. Mientras más averiguaba de su vida, más me emocionaba. Logré contactar a uno de sus nietos, a Gilberto Bosques III, y él me puso en contacto con su hija Laura Bosques. Que es la que cuenta la historia, ¿no? Exactamente. De sufrimiento. Por eso me gustó mucho, que a veces uno piensa en los héroes como si no sufrieran, y aquí sufre la familia, ¿no? Sí, las consecuencias de haber hecho el bien. Exactamente, es una de las pues ejes centrales o de las conclusiones que se pueden ver al final de la novela, que esto no simplemente tuvieron un cargo diplomático en París, que puede sonar muy glamoroso y muy bonito, sino que les tocó una época muy difícil en México, tanto en México antes de ir, como cuando llegan después a Europa de la preguerra, estando la Guerra Civil Española y después con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues no hubo tanto glamour en el cargo. Estaba un poco difícil el tiempo, pero ¿cómo descubriste esa historia? Sí. Pero ¿cómo era hilvanando si no había tanta información? No es como ahora que en todos lados hay datos. Sí. ¿Cómo fuiste armando además de la ayuda de la nieta? Sí, bueno, primero esas entrevistas con Laura Bosques me permitieron acercarme a la parte humana de Gilberto Bosques, o sea, saber quién era él adintra, ¿verdad? Al interior de su hogar, él como persona, como papá, como esposo. ¿Y cómo era? Pues era una persona muy humana. Él tenía mucho valor por las mujeres, o sea, le daba mucha importancia a la capacidad femenina, al genio femenino, desde su esposa, que era una gran educadora. Cuando llegaron a Francia, a París, ella estuvo estudiando con Piaget, las técnicas educativas, o sea, y siempre le impulsó para que hiciera más. Entonces, era un hombre comprensivo, amable, íntegro, el que tuvo su infancia, la educación de su mamá, sobre todo hay una influencia fuerte de ella en su manera de ser y en su manera de pensar, que lo lleva luego a vivir ese extra que tuvo que aportar como cónsul ya cuando estaba en la situación así pues difícil, ¿verdad? Oye, pero vamos a ver, ¿él qué era lo que hacía? ¿Darle visado, nacionalidad a personas perseguidas por los nazis? Bueno, en el sentido estricto, su función como cónsul era otorgar visas. Ahora, ¿qué pasa cuando él llega a Francia y llega a París, luego viene la ocupación, todo esto, y empieza a visitar los campos de internamiento, a donde todo el exilio español, que esa es la parte más importante del trabajo de Gilberto Bosques, o sea, la ayuda que prestó al exilio español. Como ustedes saben, fueron 300,000 personas las que dejaron España, cruzaron los Pirineos, las fronteras con Francia, y se adentraron en el país vecino. Y estaban concentrados, ¿no? Los concentraron los franceses. En diferentes campos, pero eran campos que ellos como país, pues uno entiende, no estás preparado para recibir toda esa ola humana, y no tienes las instalaciones físicas para hacerlo. Entonces hubo algunos campos, como el que yo reflejo aquí, el de Argelès-sur-Mer, que era una playa, un arenal enorme, cercado con alambrado de púas, y ese era el campo de internamiento. No había agua, no había letrinas, no había techito, no había nada. Entonces todos a la intemperie, niños, hombres, mujeres, todos ahí, tápense como puedan, cúbranse como puedan, y estaban las temperaturas heladas. Entonces el mismo camión que llegaba a dejar comida sacaba a los muertos, ¿verdad? O sea, que todos los días. Cuando Gilberto Bosques ve estas condiciones en que estaban, él decide
rentar 2 castillos que estaban ya en desuso, la Reinar y Montgrand, ¿De su bolsa o con gobierno del, dinero del, mexicano? del erario de gobierno, o sea, Mexicano. mexicano. Pero eso era una función que él no tenía, o sea, como cónsul no le tocaba hacer eso. Volvemos al principio, que él le tocaba nada más otorgar visas. ¿Con quién? Con quien llegara a solicitarles. Él, de manera muy inteligente, cuando vio todo este exilio español que había salido, de intelectuales, agricultores, técnicos, médicos, artistas, o sea, muchísima gente que estaba en la República y que sale, dijo, México puede no solamente abrir sus puertas y o sea, recibirlos, sino se puede hacer un mapa industrial para ver en qué zonas este exilio español puede ser benéfico para México. Entonces, gran parte de esa riqueza del exilio vino a dar aquí, a la UNAM, a... Al Colegio de México. José Gauss, Sí, Eduardo sí, sí. Nicol, O sea, podemos Joaquín sacar Chirao, una lista García Vaca, enorme, ¿verdad? Que gracias a esa visión que tuvo Gilberto Bosques. Entonces nos estamos topando con un personaje que sí fue mucho más allá de las funciones que él tenía que haber hecho. Entonces, estos 2 castillos se habilitan, se ponen en condiciones, empiezan a sembrar, empiezan a tener alimento, cuando en una Francia que ya racionaba los alimentos y ellos tenían esa cosa de producir. Sí, porque se nos olvida que además los franceses fueron casi nazis de segunda, porque también fueron brutalmente antisemitas, también expoliaron a los judíos. O sea, es algo que nunca se ha analizado muy bien. El papel de los franceses en la Segunda Guerra Mundial fue poco menos que vergonzoso con lo que hicieron Cooperaron con los judíos. alegremente con los nazis. Sí, claro, Sí, compraron fueron felices con los, fueron muy colaboracionistas. Y también contra los españoles, o sea, los franceses siempre fueron muy gandallas con todos. Sí, Bueno, pues, pues también estaba la resistencia. Todo, Pero había 4 o 5. No, era un poco más de 4. Pero bueno, más vale, que cuando pero vale apuntar que no ya eran cuando todos. llegaron los aliados ya se volvieron todos buenos y ya hicieron. Pero No, pero bueno, había una resistencia importante. oye, pero luego en Alemania el papel de Gilberto Bosques ya en el Reich alemán. sí, bueno, pues él tenía la Gestapo encima. Tenía la Falange, tenía la policía japonesa, todas estas, Y el CISEN. ¿no? Ya con París ocupado. ya con París ocupado y él estando en Marsella, porque él mueve el consulado a A Marsella, la zona libre. a la zona libre. Es un puerto además de donde pueden salir barcos, salen de Burdeos, salen de Casablanca también de otras partes, pero él tiene que verse en la necesidad de conseguir, de rentar barcos para poder traer a los exiliados. Entonces hay toda una labor adicional, o sea, que no le competía como cónsul, cuando otros diplomáticos cumplieron apenitas. O sea, Sí, lo estrictamente. Traiga su formato sí, y se lo la- sellamos sí, y pasa los y requisitos. yo no me comprometo mucho. Entonces, Pero perdón, esto lo hizo a partir, digamos, con con el presidente, tenía una conexión que le contaba, voy a hacer esto, o lo hizo por su cuenta. Lázaro Cárdenas le da carta blanca cuando respecto a la política del exilio español. Llega un momento cuando Gilberto Bosques le comunica que la situación es desesperante, o sea, desesperada ya para los españoles, que él le dice, ¿sabes qué? Da el aviso, el anuncio que puede venir a México quien quiera, cualquier español que quiera venir, ¿verdad? Y ya todo lo que tenemos que hacer. Entonces, le da carta blanca para hacerlo. En el caso de los judíos es distinto, porque la política mexicana al respecto de los judíos era diversa, era un poquito de puertas abiertas, pero no tan abiertas. Entonces, Gilberto Bosques ahí no hace todo lo que él quiso hacer. O sea, hubo cosas que él intentó y se le cayeron en el camino, visas que ya estaban otorgadas y que después fueron negadas, o sea, alguna cosa así. ¿Verdad? Hubo algunas situaciones en las que él, en conciencia, no hizo todo lo que pudo. Sí, estando en Marsella, o sea, ahí sí él se brincó trancas y incluso llegó a esconder gente en el consulado. O sea, con todo y el gravísimo riesgo que era, y teniendo a la Gestapo encima, o sea, eso le hubiera costado la vida. Cuando México todavía no había entrado en guerra contra Cuando Alemania, todavía no estaba, ¿no? no, todavía no. Entonces él estaba protegiendo a judíos en el Y consulado. tenía inmunidad, en teoría, ¿no? Sí, tenía inmunidad. ¿Y cómo hilas toda esta historia en tu libro? Ujú. ¿Cómo la haces? Esa es una muy buena pregunta. Cuando yo vi toda esta Pero es que siempre aplaudimos a bueno, sus- todas las Eh. demás, todas las demás Bien hecho, estuvieron muy bien hecho, bien hecho. No nomás esta, no nomás esta, todas. No, lo que pasa es que al momento de querer hilvanar todo esto y reflejar el valor de lo que Gilberto Bosques había hecho, dice, bueno, ¿cómo le voy a hacer?
yo tengo que mostrar de alguna manera la crudeza de los campos de internamiento. Entonces, hay dos personajes de ficción que son Guillermina Gerald y Francesc Blanchard, que son dos jovencitos que quedan huérfanos en los bombardeos en Barcelona, y ahí arranca su historia, que es una épica, de cómo van ellos avanzando y desarrollando. Entonces, esas dos historias se van moviendo para poder mostrar todo esto, para poder entrelazar y hilvanar lo que Gilberto Bosques hace con la realidad de Europa en ese momento. Pues ya no nos cuentes más, mi querida Mónica, porque entonces si no, no vamos a acabar de leer el libro. Yo nada más quería confirmar contigo, ¿es cierto que en Israel existe un paseo que se llama, o la avenida, o un paseo de los justos, que se siembra el nombre de una persona que haya ayudado a las personas durante el Holocausto, y que ahí está el nombre de Gilberto Bosques? Está todavía en estudio. A Gilberto Bosques se le ha dado un reconocimiento, aún no es justo entre las naciones, pero esperamos que pronto lo sea. ¿Pero por qué no tiene ese reconocimiento? Es decir, es heroico lo que hace, supera con mucho, un montón de cosas que se le celebra tanto, y este personaje supera con mucho eso. Sí. Era para que de veras tuviera una estatua, Yo hubiera pienso un que- aniversario anual. Una calle, una callecita, Sí, un un instituto. instituto. Es decir, llama la atención. Sí, llama la atención. Eventualmente se le ha dado reconocimiento. En Austria comenzó el reconocimiento fuera de México. A Austria, Alemania le ha dado también, hay un premio Gilberto Bosques que se otorga en Alemania a las causas humanitarias. Hay una avenida que está en Austria, el Gilberto Bosques Promenade, que hay una réplica aquí en el Senado de la avenida. Y bueno, aquí está el Instituto Gilberto Bosques en el Senado, que son cosas que ya se han ido haciendo poco a poco, pero definitivamente que Gilberto Bosques tendría que estar instalado entre los personajes de nuestra historia, en los libros de texto. O sea, todos los niños, los jóvenes, los universitarios deberían conocer esta historia, porque es un mexicano que nos llena de orgullo, que nos hace sentir, o sea, que nos emociona, que es una figura política, pública, diplomática, que es un modelo de alguna manera, es un ejemplo para los diplomáticos y los políticos actuales. Mónica Castellanos, aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques, editado por Penguin Random House en el sello Grijalvo. ¿Vas a tener presentación? Mañana, martes, a las 7:30 de la tarde, en el Ateneo Español, en la calle Hamburgo, número 6, están cordialmente invitados. Vamos a presentar ahí, es la primera presentación que para mí es muy significativo hacerla en ese ámbito del exilio español, o sea, de una institución formada por el exilio español. Entonces ahí arrancamos, aunque yo soy originaria de Monterrey, ahí Monterrey va a ser la segunda, ¿verdad? Le dimos esa prioridad a España, ¿verdad? Cómo no íbamos a Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un gusto de veras compartir con ustedes este ratito. No lo digas, ni te creemos, pero más. Tú, fíjate, dice una cosa y sus ojos dicen otra, ya quiere salirse. Gracias, Mónica. Está diluyendo. Hacemos una pausa y regresamos ya para terminar este lunes con el doctor Zagal y los 497 años de la caída de México Tenochtitlan. Ya sacaste la Vamos y volvemos, si faltan 3. Un millón de gracias, de veras que estoy llena de